Bien, pues vamos a continuar con nuestra serie de los 12. Hoy vamos a ver el tiempo del fin y concretamente en el estudio de hoy veremos las señales. Así es, esta es la portada de nuestro estudio de hoy, el tiempo del fin, las señales. Tom. Mateo 24:3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Así es. Aquí es el momento preciso en el que los discípulos hacen esta pregunta a Jesucristo y esto da pie a toda una maravillosa respuesta que abarca mucho tiempo y abarca detalles precisos que vamos a ir estudiando. Adelante. En el Monte de los Olivos, Jesús reveló a los 12 las señales antes del fin. No sabemos cuándo será el momento, pero detalló diversas señales que deberán cumplirse antes de aquel día. Algunas de ellas ya han tenido lugar, y el último tiempo está próximo. La higuera, Israel, ha reverdecido en su tierra, y ya sus hojas están tiernas. La narrativa de las señales antes del fin es muy extensa y abarcará los siguientes puntos. Número 1. Las señales y el contexto bíblico del fin. Número 2. El arrebatamiento. Número 3. El anticristo. Y número 4. La tribulación y la semana 70. Bien, hay nada más una aclaración que hay que hacer. Hoy estudiaremos solamente el primer tema, o sea, las señales y el contexto bíblico del fin. Los temas restantes los veremos en las semanas siguientes. Así es que sin más preámbulo vayamos al primero de los temas. Las señales y el contexto bíblico del fin. El día de hoy estudiaremos las señales y el contexto bíblico del fin, mencionado con detalle en las Escrituras y que abarcará los siguientes elementos. Las 70 semanas, el momento histórico de Cristo, el tiempo de los gentiles y guerras, pestes, hambres y terremotos. Estos serán los elementos que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que vamos con el primero de ellos, que es las 70 semanas. Esta profecía tiene su origen con el profeta Daniel alrededor del año 738 a.C. Daniel oraba en privado, intercediendo ante Dios por el pueblo de Israel, cuando el ángel Gabriel se le presentó delante para revelarle detalles del futuro de la nación judía. Gabriel fue enviado por Dios para dar a conocer a los creyentes de entonces y a los creyentes de ahora el tiempo exacto de la llegada y manifestación del Mesías ante el pueblo y cómo el ungido de Dios padecería la muerte tras 173.880 días de haberse emitido la orden de restaurar Jerusalén, o sea, 69 semanas de años. Después Gabriel menciona una última semana, o sea, 7 años, en que se manifestará el anticristo y vendrá el fin. Vamos a leerlo en la profecía de Daniel. Tom. Daniel 9:24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Esto es impresionante porque Daniel recibe un regalo de Dios, un maravilloso, él estaba orando, esta es una representación, no es una foto que tomaron en la época, no había fotografías, esto es una representación simplemente, Daniel tampoco sabemos cómo era, pero bueno, este es un actor que está representando a Daniel, y en esta representación él está orando, podemos imaginarnos a Daniel en su cuarto orando, no sabemos si estaba orando parado, sentado, hincado, no sabemos. El caso es que en esta oración profunda, Dios le da, Gabriel se le aparece de frente, ahí vemos en el extremo izquierdo una representación de la mano de Gabriel, se le aparece de frente y le obsequia, aquí lo tenemos de manera gráfica, le obsequia un cronómetro divino de las 70 semanas. Y dice Daniel en este ejemplo, oh, wow, ¿no? 70 semanas. Le está dando Dios a Daniel el tiempo exacto en el que todo terminará. Esto es impresionante. Lo que está recibiendo Daniel es el tiempo exacto en que todo terminará. Impresionante. Él está recibiendo la revelación de que 70 semanas pasarán para que todo lo que conocemos en el mundo como lo conocemos termine y sea liberado completamente el pueblo de Israel y con él todas las naciones a través del Mesías. Y da detalles posteriormente, vamos a ver los detalles sobre este punto en la siguiente parte de esta profecía. Tom. Daniel 9, del 25 al 26a. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, pero no por sí mismo. Ok, en el texto original del hebreo, Hechos 1, se del entiende 10 perfectamente. Perdón, hay nada más, una pequeña interferencia. En el texto original del hebreo, de esta profecía, se entiende claramente que primero pasan 7 semanas en donde se restaurará completamente la plaza y el muro de la ciudad de Jerusalén, está hablando concretamente de Jerusalén, y vivirá tiempos angustiosos durante estos 49 años o 7 semanas. Y después divide el tiempo en otras 62 semanas. En total habla de 69 semanas. Son 69 semanas en total. Primero 7 porque quiere aclarar que esas 7 serán el tiempo en el que tardarán en edificar y establecer ya a la ciudad de Jerusalén en tiempos de angustia, y posteriormente vienen las otras 62 semanas. Entonces, vamos a... Perdón, hay un error. Habíamos puesto en la primera diapositiva en el año 738. Aquí hay un error, disculpen. Es el año 538. Ahí está, ya hemos corregido, disculpen, por favor, es 538 antes de Cristo. Ahora sí, este es el año correcto, cuando recibe la profecía, que es un año aproximado, pero es bastante aproximado, lo sabemos por los eventos que tuvieron lugar alrededor de la narrativa bíblica. Así es que ahora sí, después de leer todo este pasaje, ya con los detalles, aclaramos que en el original hebreo
aparece esta aclaración de por qué se divide en dos la profecía de las 69 semanas. Son 70 semanas en total, pero aquí especifica que después de 69 semanas, 7 más 62, pasará lo que vamos a ver ahora. Bueno, aquí está tratando de entender. Volvemos a nuestra imagen en donde está orando el profeta Daniel en una interpretación de Daniel, aclaramos, y él aquí está haciendo sus cálculos matemáticos, tratando de ubicar de qué tiempo estamos hablando. Pero definitivamente ni con todos los cálculos va a poder saber que el resultado de la ecuación es el año 445 a.C. Esto nadie lo sabía y se supo hasta que sucedió. Por lo tanto, no sabía, Dios no le especifica a Daniel cuándo correrá el tiempo específicamente en cuanto al tiempo cronológico. Sí le dice que cuando sea emitida la orden para restaurar y edificar Jerusalén, entonces comenzará a correr el tiempo. Y todavía no pasaba esta orden, entonces él trata de calcular, pero pues por más que haga números, no podrá ver él, porque este evento sucedió unos 100 y cacho años después, después de que él tenía, cuando él recibió esta profecía, se calcula que tenía entre 65 y 85 años. Entonces tú le sumas a 85 años, 93 años que faltan, pues son 178 años que no creo que haya cumplido, por lo menos la Biblia no nos dice que haya vivido tanto. Por lo tanto, es poco probable que Daniel viviera hasta ese tiempo y pudiera entender cuál era el momento en el que todo se detonaría. Pero esta profecía se la da Dios a Daniel para los futuros judíos y para los futuros creyentes, para que ubicaran cuándo es que comienza a correr el cronómetro divino sobre esta profecía. Aquí tenemos una gráfica de las 70 semanas. Tenemos el año 445 a.C., ahí es cuando todo detona, y si vemos de 10 en 10 semanas, o sea de 70 en 70 años, va corriendo nuestro reloj profético. Así es que del 445 al 397 pasaron 7 semanas de angustiosa construcción y establecimiento de la ciudad. Estos son 49 años. Después, más adelante, en el año 330, Alejandro Magno conquista el imperio persa completo y conquista Babilonia. Posteriormente comienzan, después de que muere Alejandro Magno en el año 323, se reparten las tierras sus generales y Egipto queda bajo el dominio de los Ptolomeos y los Seleucidas toman con Antíoco, toman el norte con Siria. Siria y todo lo que era el imperio, el antiguo imperio medo y persa. Después viene Antíoco Epifanes, que es un tipo del anticristo futuro, y toma Jerusalén, la incendia, la profana, en el año 167 a.C., y del año 167 al 160 viene la rebelión de los macabeos, Judas Macabeo y todos estos judíos que valientemente lucharon en contra de la imposición y de la perversión de los seleucidas que trataban de aniquilar al pueblo. Y finalmente llega Roma en el año 100 y aniquila completamente el imperio seleucida y toma el control total de todo lo que era el imperio, o lo que quedaba pues del imperio, en el año 100. Y posteriormente, más adelante, en el año 4 a.C., pues viene la natividad del Señor, y hasta que Él es presentado en Jerusalén en el año, aquí hay un error, es año 29, debe ser año 32, pero no se preocupen. Es el año 32 después de Cristo, cuando viene la presentación de Cristo y después su presentación en la Pascua como el Cordero que quita el pecado del mundo y que finalmente pagó por nuestros pecados. Bueno, esa gráfica la vamos a corregir.
Bien, ¿qué pasa? Vamos a ver una historia para que podamos entender la forma de poder explicar las 70 semanas, porque yo sé que con esta gráfica que han visto algunos dijeron, ¿what? Así es que para hacerlo más claro, voy a tratar de poner un ejemplo muy a la mano y voy a hablar un poco del día que nació alguien muy conocido por mí, llamado Roderick. Aquí nació Roderick. ¡Uña! Ahí está el llanto del bebé cuando nace en la Ciudad de México. Y bueno, aquí tenemos un timeline, una línea de tiempo, y vamos a poner el nombre abajo, Oscar, para que se sepa de quién se habla. Y claro, todos los eventos anteriores al nacimiento de Roderick, pues se sucedieron la Primera, Segunda Guerra Mundial, Elvis Presley está por ahí como ícono, después vienen los Beatles, el Rey Pelé, todo esto sucedió antes de que Roderick naciera. Y después comienza el tiempo a avanzar, llega el hombre, el Roderick nace en el 68, llega el hombre a la luna, después Roderick se convierte en Ultraman, Roderick baila a Michael Jackson, Roderick se casa en el 91, estudia a Marx, se dedica al teatro y en el 93 se convierte a Cristo. Comienza a predicar el Evangelio y a estudiar la Biblia, tiene a sus hijos y a su esposa y comienza una vida estable con Cristo y en el 2005 se muda a Mérida y bueno, se establece en la ciudad de Mérida, en la iglesia en la que ahora forma parte. Esto es un resumen, un compendio simpático de la vida de Roderick. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, ya que viste este ejemplo, cómo se fueron dando los eventos, ahora vamos a ver un ejemplo ya bíblico sobre Daniel. Vamos a ver la vida de Daniel de esta forma, ya explicada, va a ser más fácil entenderlo. Comienza Daniel, digamos la historia de Daniel comienza saliendo de Jerusalén cuando fue quemada en el 607 a.C., llega a Babilonia, se presenta ante Nabucodonosor en el 603 a.C., y le explica el sueño de la estatua. En el 559 tiene lugar la profecía de la escritura en la pared y todos los eventos posteriores de Daniel en el foso de los leones, la visión de las 4 bestias y posteriormente la profecía de las 70 semanas ocurren alrededor del año 538 a.C. Entonces, este es un resumen de la vida de Daniel. ¿Por qué lo quisimos poner en un timeline? Para poder explicar las 70 semanas. Vamos a darle un clic, Oscar, y ahora vamos a ver cómo corre el tiempo entre Daniel y Esdras. Fíjense qué curioso, el tiempo corre, en el 538 fue cuando se le revela la profecía y hasta el 519 terminan el templo. En el 536 salen de Babilonia los judíos, el remanente judío encabezado por Zorobabel y por Josué, no Josué aquel Josué discípulo de Moisés, sino un Josué distinto que era un sacerdote. Salen Zorobabel y Josué hacia la tierra prometida de regreso. Desde Babilonia el rey les permite y les ordena volver a poblar Jerusalén y reconstruir lo que puedan reconstruir, pero ellos, la orden específica fue reconstruir el templo. Entonces se abocan a reconstruir el templo y en el año 519 a.C. lo terminan. Pero Esdras llega hasta el año 457. O sea, vean ustedes el tiempo que ha transcurrido. Desde que el templo se terminó en el 519, todavía tardaron unos 70 años en que llegara Esdras a imponer, digamos, de forma tácita la correcta ley al pueblo de Israel que quedaba como el remanente que estaba viviendo allí. Bueno, aquí tenemos el panorama hasta Esdras, pero todavía no vemos el decreto en donde corren las 70 semanas. Vamos a darle un clic. Aquí está el decreto. Ahora vemos de Daniel hasta Nehemías. En el año 445 llega Nehemías con el decreto. Ahí en el 445 a.C. es el banderazo de salida para las 70 semanas. Creo que ahora sí está quedando más claro. Vean ustedes, aquí tenemos del lado izquierdo cómo
es el resumen de la vida de Daniel. Después viene los judíos regresando a Jerusalén, el final del templo, Esdras, y ahora viene el decreto. El decreto en donde Artajerjes da luz verde para que se reconstruya literalmente la ciudad. Y entonces sí, reconstruir Jerusalén. Este es el decreto que pone a caminar el cronómetro divino y la profecía de las 70 semanas. Muy bien, vamos a darle otro clic. Y aquí tenemos arriba, si ustedes se dan cuenta de la pantalla, un contador de tiempo. 173,880 días, que es el tiempo que debe transcurrir hasta la llegada del Mesías, hasta la presentación de Cristo como Mesías. Bueno, pues vamos primero a darle un clic, Oscar, para contar las primeras 7 semanas, o sea, 49 años, en donde se reconstruirá completamente Jerusalén. En tiempos angustiosos se terminará. Estamos hablando del año 397, ya pasaron 49 años. 397 antes de Cristo. Recuerden que los tiempos antes de Cristo se van restando, van en descenso. Y ya es con Cristo que vienen aumentando los años. Entonces, después del año 397 antes de Cristo, viene la segunda parte de la profecía, que son 62 semanas. Aquí están las primeras 7 semanas o 49 años. Ahora vamos a darle un clic para ver el resto del tiempo. Uno más. Y otro. Ahora sí. En el año 330, Alejandro conquista el imperio persa. En el 167 viene Antíoco Epifanes. En el año 100, Grecia. Y en el 32 aparece Jesucristo presentado como el Mesías. Son 483 años, o sea, 69 semanas, 173,880 días. Aquí hay 69 semanas, ya se cumplieron perfectamente. Cristo llegó a tiempo a la cita. Ahí están las 69 semanas. Aquí tenemos una línea de tiempo desde Daniel hasta Cristo. Muy bien. Esto explica las 69 semanas. Ahora, esta gráfica habla de las 70 semanas concretas. Aquí tenemos las 70 semanas. En la primera línea naranja tenemos 69 semanas, que acabamos de ver ya en la gráfica anterior, y falta todavía por cumplirse esta semana, la semana 70. Pero aquí tenemos graficadas las 70 semanas en conjunto. Aquí viene la separación de ambas, creo que está muy claro, proféticamente. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá. Tito Vespasiano destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y después viene la última semana de años en el futuro. Pero ¿qué pasa con esta gráfica? Lo que no sabían los judíos, tampoco lo sabía Daniel, no tenían idea de que esto podía pasar, fue que hay una grieta que se abre allí justo entre la semana 69 y la 70 y se divide. Y esta división, que no se entendía en un principio en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Antiguo Testamento no se entendía. Esta división es el tiempo justo de los gentiles. Aquí es donde vivimos tú y yo. Este es el paréntesis del cronómetro divino en el que tú y yo estamos viviendo. El tiempo de los gentiles es un paréntesis en el tiempo profético de las 70 semanas. En ese tiempo ha pasado de todo lo que las enciclopedias hablan, y falta por cumplirse la última semana. Así es que estamos ahora en un paréntesis que también está profetizado en Lucas 21:24. Dice Lucas 21:24, aquí, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este es el tiempo de los gentiles. Es un tiempo intermedio entre las 70 semanas, entre las semanas 69 y las 70. El cumplimiento exacto de la llegada del Mesías al término justo de las 69 semanas es un maravilloso recordatorio de que todo lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. Así es. Según estaba escrito, el Mesías nació en Belén. Salió una estrella y hubo testigos del oriente. Nació de una mujer que era virgen y fue criado en Nazaret, en Galilea de los gentiles. Le presentó como el Mesías un enviado de Dios llamado Juan. Apareció en Jerusalén el día preciso a las 69 semanas. Fue traicionado por uno que comía pan con él. Murió y padeció por los pecados del mundo y resucitó al tercer día. Todo se cumplió. Prometió volver y vendrá. Hechos 1, del 10 al 11. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Esta es la promesa que aparece en la Biblia, concreta, hecha a sus discípulos, o sea, a nosotros, sobre el regreso de Cristo. Vamos a ver ahora el tema del momento histórico de Cristo. Tom. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Así es, el momento histórico de Cristo. ¿Cuánto anhelaron los discípulos antes de Cristo conocer quién era, qué pasaría, cómo sucederían los eventos? Qué dichosos somos de vivir en esta época. La llegada de Jesucristo al mundo fue puntual y en el tiempo preciso. Desde las disertaciones y tratados de Imhotep, se creó en Egipto una escuela del pensamiento que los griegos cultivaron y establecieron en Europa. La evolución del pensamiento había alcanzado niveles de conciencia desconocidos en los pueblos del mundo hasta entonces. Con todo, algunos apenas rozaban las alturas de los tratados de la sabiduría de Salomón. En este escenario, en el que la sabiduría y la hermenéutica de los sabios estaba de moda, Jesús llegó, puntual, preciso. A veces pareciera que Dios descendió en el momento justo de ingresar una vacuna contra la confusión general.
tenemos un mapa aquí. En este mapa, este es el mapa, digamos que es la zona mediterránea, este es el mar Mediterráneo. Ahí vemos a Italia, que parece una bota. Del lado derecho vemos a Grecia. De este lado está Turquía hoy. Aquí arriba está Siria. Acá está Líbano. Y aquí abajo está Israel. Y aquí abajo está Egipto. Bueno, quiero decirte que en Egipto surgió la escuela del pensamiento que heredaron los griegos y que después heredaron los romanos y que después heredaron los filósofos modernos. Pero en esta escuela vamos a identificar a los sabios que antecedieron a los grandes sabios griegos. Lo que quiero es que quede claro el contexto histórico en el que se vivía cuando Cristo vino. Ya había una escuela de pensamiento en desarrollo. Ya habían evolucionado conceptos del pensamiento como la conciencia, como el estudio de la materia, como el estudio de los átomos. Todo este estudio ya estaba en boga. Este fue el tiempo histórico en el que Cristo vino, pero todo surgió desde Imhotep. Así es que nos vamos en este primer vistazo a los pensadores o los precursores de la escuela del pensamiento en Egipto desde el siglo 27 a.C. Y comenzamos en Egipto con Imhotep, definitivamente. Después de Imhotep, no voy a leer todos los nombres porque son muchos, pero quiero que veas cómo existen de manera tácita cada uno de ellos. Tú puedes en tu Google meterte y buscar cada uno de ellos y te vas a ir de espaldas. Estos son los precursores del pensamiento, de la escuela del pensamiento en Egipto, desde el siglo 27 a.C. Pero tenemos otro segmento de pensadores desde el siglo 20 a.C. Y ese segmento tiene estos nombres. Todos están en Egipto, ¿eh? Todos estos son de Egipto, lo que pasa es que Egipto ya no me cabía, entonces los tuve que poner en el territorio de la derecha, pero todos estos son de Egipto, quiero aclarar, todos son de Egipto. Bien, después tenemos un segmento en donde ya comienzan a aparecer los griegos desde el 10 antes de Cristo. Comenzamos con Salomón. Salomón fue el sabio más trascendente de la antigüedad. No hubo nadie que se le comparara, ni todos los nombres que están ahí puestos le llegaban ni siquiera a la cadera. Y después de mencionar a Salomón, porque sí cabe una mención específica, mencionamos a dos egipcios que tuvieron gran influencia. Algunos de ellos eran mujeres, a diferencia de los griegos, que no aparece una sola mujer en los griegos, pero sí aparecen todos estos, algunas mujeres en la escuela de pensamiento de los egipcios. Bien, ahora vamos a ver a los griegos en este tiempo desde el siglo X a.C. Comenzamos en Mileto. ¿Les suena? Tales de Mileto. Comenzamos con Tales, merece una mención específica y especial y notable, porque él es considerado el padre del pensamiento moderno, del pensamiento antiguo moderno, o moderno antiguo. Después de Tales ya comenzamos a ver otros nombres en Mileto. Después tenemos diferentes lugares donde aparece Pitágoras, Heráclito, en Éfeso Heráclito también. Tenemos Anaxágoras, y ahí vemos los lugares específicos de cada uno de ellos. Este es otro Pitágoras, Demócrito, Zenón, Parménides. Así es. Estos son los pensadores griegos desde el siglo X a.C. Y ahora vamos a ver desde el siglo IV a.C. Y aquí ya aparece primero en Egipto Petosiris, y después en Atenas Sócrates, Platón,
y en esta gira aparece Aristóteles. Este es el mapa general de cómo estaban influenciadas las personas de la época en todo este mundo. Falta Chipre, falta uno más, falta un verde. Vamos a ver el último, desde el siglo III a.C. y el último de los egipcios, Epicuro, Panecio, Posidonio, ustedes ya sabrán, pueden poner alguno de estos nombres a sus hijos. Zenón en Sitio, que es Chipre. En fin, todos estos son los encargados de distribuir y de generar todo el desarrollo del pensamiento que en el tiempo de Cristo ya prevalecía. Bueno, ¿por qué pongo todo esto? Porque este es el contexto histórico en el que Cristo llegó a esta tierra, justo en Israel, que está en medio de todo el ajo, entre Egipto justamente y toda Grecia. Tom. Primero de Reyes 4, del 30 al 32. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán el Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue reconocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Bueno, yo creo que después de haber tenido esa visión del mapa y de todos esos nombres, este versículo adquiere una mayor dimensión, este pasaje. Porque aquí ya entiendes que está nombrando Dios a Salomón como el hombre más sabio de la historia, más sabio que toda la sabiduría de Egipto. Toda la sabiduría de Egipto es la que fue legada a los griegos. Así es que Salomón sobrepasó a todos ellos. Salomón directamente fue a la fuente de la sabiduría, a Dios. El pensamiento divino de Cristo dejó pasmados a todos los sabios de todas las épocas hasta hoy. Cuando el mundo creyó que la evolución del pensamiento basado en el hombre tenía un camino definido para desarrollarse, las declaraciones de Jesús cambiaron completamente el esquema establecido, definiendo la verdad de Dios como el fundamento del pensamiento, de la vida, de la sensatez, de la cordura y de la convivencia. Jesús estableció un manual perfecto para alcanzar la plenitud humana completa, pero los términos condicionales de una relación con Dios a través de la salvación en Él mismo, en los términos condicionales de una relación con Dios. O sea, sí, puedes alcanzar una plenitud perfecta, pero en los términos de una relación con Dios, a través de la salvación en Él mismo, en Cristo. Tom. Juan 8, del 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. O sea, el fundamento de la doctrina de Cristo es Él mismo. Es Él mismo como parámetro de la verdad, como enlace divino hacia Dios. Tom. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En estos términos es que condiciona a Cristo la relación con Él. No hay otra forma de poder ser relacionado con Él. Si haces buenas obras,
no es suficiente. Si te portas bien, no es suficiente. Si crees que eres una persona que hace buenas obras y que se porta bien, no te va a alcanzar para la salvación. Es necesario que reconozcas tu necesidad del unigénito de Dios y que creas en Él para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Así es, ahora vamos a leer un pasaje que cambió completamente la estructura del pensamiento del mundo. Después de escuchar a todos los grandes pensadores del tiempo en el que Cristo vino, o que estaban en boga, o que ya habían tenido sus decretos y se conocían en ese tiempo, de pronto Jesús aparece con esta nueva filosofía, con esta nueva forma, esta nueva visión de las cosas. Y en un decreto absoluto declara lo siguiente. Mateo 5, del 1 al 6. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y continúa en el siguiente. Mateo 5, del 7 al 10. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Así es. De pronto, en medio de toda esta revolución de pensamiento, llegó Jesús, llegó Dios a la tierra y estableció los parámetros que manifestarían que hay una relación con Él. Así es, el hombre que había establecido el fundamento en los filósofos, pueden ser antiguos griegos, pueden ser modernos, el hombre que ha establecido el modelo del mundo en las ruinas en las que nos encontramos, porque yo no sé si tú sabes, pero vivimos en las ruinas. Creo que los animales nos están dando cátedra de las ruinas en las que nosotros vivimos, del poder de nuestro egoísmo, de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de la locura que hemos generado en el mundo. Bueno, esas son las ruinas que hemos cosechado hasta hoy. Esos grandes edificios de los que nos regodeamos y presumimos, esos no son más que ruinas. Y Jesús, con esta nueva forma de establecer una relación con el hombre, pone todo al revés. Así es. Establece que todo es de arriba hacia abajo. Por lo tanto, si tú quieres construir algo, tendrá que ser de arriba hacia abajo. Tendrás que descender. Tendrás que hacerte pequeño. Tendrás que ser humilde porque se construye de arriba hacia abajo. Se acabó ya en Cristo la locura de la arrogancia, la locura de la presunción, la locura de querer establecer los términos humanos en las cosas. Y Él propone ahora, con su poder, que tú te dejes gobernar por Él, para que Él pueda construir de arriba hacia abajo los mejores jardines
de plenitud. Jesús puso de cabeza todo el fundamento de la evolución del pensamiento en el mundo y en todas las épocas. Si quieres ser feliz, deberás levantar tus ojos. No podrás encontrar la plenitud de tu alma en las alternativas que el mundo ofrece. Necesitas la vida de Dios en ti. No existe ninguna otra opción que sea efectiva. Dios es el elemento fundamental que falta. En esta base, ya todo es distinto. La vida de Dios te hace esperar todo de Él, por lo que dejas de querer destacar, de cuidar tu imagen, de buscar reconocimiento y te vuelves pobre en espíritu. Si quieres ganar la vida en Él, debes dejar tu vida. Tom. Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así es. Jesucristo llegó en el momento exacto en que el camino del desarrollo del pensamiento podía extraviar a la humanidad, y al llegar a tiempo generó tal revolución que cada época de la historia de la verdadera iglesia fiel ha generado notables brotes de avivamiento y conversiones en la fe en Cristo. Dicho de otra forma, el momento histórico de Cristo está vigente en mi vida, así como en todos aquellos que han dispuesto su propia vida en las manos de Dios, para dejar en la cruz la vieja naturaleza y andar en vida nueva en el Espíritu de Cristo. La palabra de Dios está viva en ti y tú haces que viva. Este es tu elemento histórico, Cristo en ti y tú en Él. Este es tu momento histórico. No te olvides de eso. Segunda de los Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Así es. Aquí está claro que la injerencia divina pone todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Vamos a ver ahora el tiempo de los gentiles. Tom. Lucas 21:24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Exactamente. Vivimos en el más extraordinario tiempo de la historia. Como nunca el hombre ha sido exhibido como egoísta, destructor, avaro, inmoral, infiel, rapaz, calumniador, asesino, perverso y muchos más adjetivos. El encierro masivo por la pandemia ha mostrado que el mundo está mejor sin el hombre y ha evidenciado su ruin y nociva injerencia. Sin embargo, la humanidad es el objetivo del amor de Dios. Es el fin racional de Jesucristo. Este es el tiempo de la invención de la imprenta, de los volúmenes de las Biblias impresas, de los libros, del nacimiento de los periódicos, del telégrafo, la radio, el cine, la televisión y las redes sociales en el Internet. Este es nuestro tiempo. Daniel 4:17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place,
y pone sobre él al más humilde de los hombres. Así es, esto es el acondicionante del tiempo de los gentiles. El Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Independientemente de lo que quieras hacer, Dios es el que toma las decisiones finales. A veces para juicio, a veces para llevarte hacia Él. El tiempo del inicio de un nuevo pacto divino con toda la raza humana a través de Jesucristo. El comienzo de la era de la Iglesia, de su lamentable desvío institucional y del avivamiento intermitente de la fe verdadera a lo largo de la historia. Es el tiempo de la guía personal del Espíritu Santo en los creyentes y el momento de nuestro análisis individual del resultado de nuestro andar. La hora de la predicación masiva del Evangelio, de la siembra o cosecha divina en algunos y del rechazo permanente de otros. Es el tiempo en que los sucesos ocurren por la intervención divina y son escritos por quienes niegan a Dios. Este es el tiempo de los gentiles. Los sucesos ocurren por la intervención divina, pero son escritos por quienes niegan a Dios. Y también por quienes hacen las películas. Tom. Ezequiel 7:24. Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones y se apoderarán de sus casas. Haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Exacto, traeré a las más perversas de las naciones. Caray, creo que aquí debemos decir presente. Finalmente llegamos al último tema: guerras, pestes, hambres y terremotos. Tom. Mateo 24, del 5 al 8. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, pestes y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Así es. Cuidado, no se alarmen, dice aquí. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Así es que tenemos que esperar hasta el tiempo en el que vengan los eventos. Sin embargo, las señales comienzan a verse. El tiempo de los gentiles se ha caracterizado por haber formado una alfombra moral de civilización tejida con los lineamientos y los renglones de la Biblia. Sin embargo, y pese a ello, las guerras prevalecen. Por primera vez en la historia, en el siglo XX, se desencadenaron guerras de nación contra nación que marcaron a la sociedad europea. Si bien siempre han existido las guerras, el hambre, las pestes y los terremotos, es en nuestros días que la tecnología nos permite estar al tanto de cualquier suceso en todo el mundo al mismo tiempo. Nunca antes en la historia se podía oír de eventos conjuntos a los pocos minutos de haber tenido lugar. Así es que oiréis de guerras y rumores de guerras y de pestes y de terremotos y ahora podemos oír todo esto junto, en medio de la pandemia. Tembló en cierto lugar y en otro lugar hizo erupción el volcán Krakatoa y en otro lugar hicieron erupciones 2 volcanes más y todo nos lo enteramos, nos fuimos enterando prácticamente en el momento. Nunca antes en la historia se podía oír de eventos conjuntos. Estamos en los tiempos que había profetizado Dios al profeta Daniel. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel,
guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Esta palabra conocimiento, que es ciencia en el original, en verdad significa conocimiento en todos los ámbitos, tecnológico, en todos los ámbitos. La terrible situación en la que hemos vivido durante todo el tiempo de los gentiles no es más que el principio de los dolores, aludiendo a la mujer cuando está a punto de dar a luz. Israel está por nacer como una nación salva, creyente del Mesías verdadero, Jesucristo. Aún no ha llegado el momento, pero está a punto. El principio de los dolores del alumbramiento inició hace siglos y cada vez los dolores son más intensos, señal de que el tiempo está cerca. La higuera, Israel, ya reverdece en su territorio. Hace más de 50 años su capital, Jerusalén, está bajo su dominio. Solo falta el templo. Todo está en su lugar. El Mesías podría venir hoy mismo. Marcos 13, del 28 al 29. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Está cerca, a las puertas. Llegamos a la conclusión. Número 1. El mismo Jesús, que cumplió con todas las escrituras anteriores, regresará como está escrito de Él. Espéralo fielmente. Número 2. Recuerda que la palabra de Dios está viva en ti y tú haces que viva. Este es tu momento histórico. Cristo en ti y tú en Él. Este es el tiempo de la guía personal del Espíritu Santo. Este es el número 3, es el punto 3. Este es el tiempo de la guía personal del Espíritu Santo en los creyentes y el momento de nuestro análisis individual del resultado de nuestro andar. Es la hora de la predicación masiva del Evangelio. No dejes de orar por la salvación de quienes aún no le han aceptado y habla de la salvación cada que tengas oportunidad. Y finalmente, el 4. Las señales están ahí. Todo está listo. La venida del Mesías está cada vez más próxima y debemos esperarle con fidelidad. Aclaro, no sabemos cuándo va a venir, pero cada vez está más cerca. Tom. Marcos 6, 12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Así es. Pues muy bien, terminamos así con esta enseñanza del día de hoy, en donde la exhortación claramente es, así como Jesús cumplió todas las escrituras, promete regresar y regresará. Hay que esperarlo y su tiempo está cada vez más próximo.